Quiero invitarles, por favor, a que abran su Biblia en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Si de pronto alguno tiene dificultad para encontrar la ubicación de ese libro, no hay ningún problema, puede pedirle ayuda al que está a su lado, puede buscar en el índice de la Biblia. Todos hemos pasado por ese momento y creo que aquí también compartiremos el texto bíblico que les he mencionado. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer los 6 primeros versículos de ese texto. ¿Ya lo tienen? Aquí también está, muy bien. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, Ezequías, que era un rey, cayó enfermo de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, diga conmigo, ordena tu casa, porque vas a morir y ya no vivirás. Versículo 2. Entonces él, usted se imagina esa noticia que recibió ese hombre, ¿no? Entonces él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró así a Dios: te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Es decir, este hombre apenas escuchó este mensaje, oró a Dios y le dijo: Señor, yo he procurado vivir delante de ti lo mejor que he podido. Y termina diciendo el versículo 2: y Ezequías lloró amargamente. Creo que la Reina Valera 1960 dice: y lloró con gran lloro. Versículo 4. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, Dios otra vez le habló a Isaías y le dijo: devuélvete y le vas a decir así a Ezequías: así dice Dios, el Dios de David tu padre: he oído tu oración. Diga conmigo: he oído tu oración. He visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Dios. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y no solamente eso, ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, oremos y presentemos a Dios este momento especial. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta mañana tan hermosa, por este domingo tan hermoso, tan especial, que tú nos permites estar aquí reunidos en tu casa, de ver este lugar lleno, Señor. Eso nos llena de gozo, de alegría en el nombre de Jesús. Y queremos presentar delante de ti esta predicación de tu palabra, pidiéndote que nos hables, pidiéndote, Señor, que a través de tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas, Señor, y que esta palabra tuya penetre hasta lo profundo de nuestros corazones y haga esa obra que tú quieres hacer en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. En esta mañana
quiero compartir con ustedes una predicación que he titulado Ordena tu casa. Pero vamos a hacer lo siguiente. A veces cuando nosotros escuchamos una prédica, decimos, uy, qué bueno que vino la persona que está a mi lado porque esta es la palabra que esa persona necesitaba. Así que no le vamos a dar un codazo al que está al lado o al que está al otro diciendo ordena tu casa, sino que todos, incluso yo también hago el ejercicio, vamos a hacer así. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Queriendo decir con esto que el mensaje es para mí. Si de pronto nosotros pensamos, ay, si hubiera venido fulanito, él no vino, si no vino, no vino. Así que la predicación es para nosotros hoy. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes lo siguiente? Que se han dedicado con tanto esmero, con tanto empeño a organizar su casa para poco tiempo después llevarse la sorpresa que la casa está hecha un despelote y un caos? ¿A quiénes les ha pasado eso? ¿Cuánto nos gustaría hacer nuestras labores de organizar la casa y que se mantenga en ese estado el mayor tiempo posible, ¿verdad? Pero sabemos que no es algo fácil. Quiero decirles en esta mañana, estimados hermanos y también a los que están conectados virtualmente, que Dios hoy, a partir del mensaje que aparece en el versículo 1, nos hace a nosotros un llamado. Y el llamado que nos realiza es a trabajar por organizar nuestra casa. Pero quiero que me escuche con atención lo que les voy a decir. Voy a mencionar unos términos en el idioma original en que se escribió la Biblia, pero el objetivo no es que usted se los grabe, sino que más bien entienda el significado de lo que voy a decir. En el contexto bíblico del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento originalmente no se escribió en el idioma español, se escribió en un idioma que es el idioma hebreo. En el contexto bíblico, la palabra casa es una expresión hebrea que se dice bait. Bait. De tal manera que cuando una persona quiere decir, esta es una casa de paz, la persona dice bait shalom. Si nosotros queremos decir, este lugar es casa de Dios, nosotros decimos Bait Elohim, casa de Dios, porque la palabra es Bait. Pero esa palabra que se utiliza para casa, en el idioma bíblico tiene varios significados. Tiene una amplitud de significados. Diga conmigo, una variedad de significados. Vamos a comenzar por el más sencillo y el más obvio. Cuando se habla de casa, todos nosotros pensamos, y eso también lo dice el texto bíblico, en el lugar donde nosotros residimos, en la infraestructura, en las paredes, en el techo, en el espacio donde nosotros vivimos. Pero también la palabra casa en la Biblia tiene que ver o está relacionado con las personas. Es decir, no solamente con el lugar de residencia, sino también con las personas. De tal manera que cuando en la Biblia se habla del contexto familiar, también se habla de la casa, ¿verdad? Uno puede decir la casa de Mauro, no refiriéndose al lugar físico donde vive, sino a su familia, la casa de Mario, ¿verdad? Su familia, su contexto familiar. Pero además, la palabra bait, casa, también se refiere a todo el linaje o a todo el trasfondo familiar o el árbol genealógico que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, nuestros ascendentes, nuestros abuelos, tatarabuelos, en fin. Y también quiero mencionarle estas dos últimas implicaciones. Acabamos de leer un texto bíblico
donde en el versículo 5 se dice que una vez que el rey Ezequías fuera sanado de su enfermedad, iba a subir a la casa de Dios. Así lo dice literalmente la Biblia. De tal manera que el templo de Dios también se le llama o se utiliza el nombre casa para referirse a ese lugar. Y como último, hay un pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, que dice lo siguiente: ya Saúl había muerto. Diga conmigo, Saúl había muerto. Y ante ese hecho, hombres de Judá, ustedes saben que Saúl por mucho tiempo de su vida se encargó de perseguir a David. Y resulta que una vez ocurrió la muerte de Saúl, hombres de Judá mandaron a llamar a David y le dijeron: como ya Saúl se murió, puedes venir a las ciudades de Judá. Y una vez que David llegó a esas ciudades, dice el versículo 4 del capítulo 2 del segundo libro de Samuel, que los hombres de Judá ungieron a David como rey de la casa de Judá. Entonces, cuando ahí dice el texto bíblico la casa de Judá, no se está refiriendo a una casa como tú y yo, donde tú y yo vivimos, sino que se está refiriendo a todo el reino. Diga conmigo, el reino, al Estado de Israel. De tal manera que esta palabra casa significa el lugar donde moramos, las familias, el templo y diga conmigo también la nación. La nación. ¿Saben que nosotros en nuestra cultura a veces pensamos tan reducidamente casa que decimos, es el espacio de mi propiedad privada? Pero quiero decirles algo, si nosotros vivimos aquí en Bogotá, podemos decir con toda propiedad, a la luz de lo que significa la palabra casa, que esta ciudad es nuestra casa. Podemos decir con toda propiedad que si somos colombianos o aún si no somos colombianos, pero vivimos aquí ahora en este país, podemos decir que Colombia es nuestra casa. Así que quiero que tenga esa mentalidad, por favor. Casa no es solamente la propiedad privada que tenemos o que estamos pensando adquirir cada uno de nosotros, sino que es el lugar común. Diga conmigo, el lugar común donde habitamos. En ese orden de ideas, el llamado que Dios le hace al rey Ezequías de organizar su casa tiene algo que enseñarnos a nosotros. No es algo que solamente le enseñó a Ezequías en el pasado, sino que Ezequías es un hombre que nos representa a ti y a mí. Y en ese orden de ideas, el llamado a organizar la casa también tiene algo que enseñarnos a nosotros. Y entonces aquí viene la pregunta, pastor o profe, como me quiera decir, o hermano, si de pronto mi nombre le parece un poco complicado, no hay ningún problema. Si usted nos está diciendo que ese llamado de ordenar la casa no solamente le enseñó algo a Ezequías, sino tiene algo que enseñarnos a nosotros, ¿qué nos puede enseñar? Vamos a ver en esta mañana entonces 3 puntos o 3 implicaciones de esa frase o de ese lema de ordenar la casa que el profeta Isaías le dijo a Ezequías. ¿Quieren escuchar ustedes cuáles son esas 3 implicaciones o esos 3 significados que tiene? Levante su mano. Amén. Entonces vamos a comenzar uno por uno. Primero, creo que aquí me van a ir colocando los puntos, o si no, no hay ningún problema. Primero, ordena tu casa o organizar tu casa, también lo podemos colocar así, implica a la luz del texto bíblico que hemos leído, rectificar
los malos comportamientos que hemos presenciado en nuestro contexto familiar. Y lo voy a decir nuevamente. Ordena tu casa implica rectificar los malos comportamientos o las malas conductas que nosotros hemos presenciado, que hemos vivenciado en nuestro ámbito familiar. Quiero leerles un versículo que está justo 2 capítulos antes del texto que hemos leído. Es decir, si leímos el capítulo 20, ahora les voy a leer un versículo del capítulo 18. Capítulo 18 del segundo libro de Reyes, versículo 1. ¿Sabían ustedes que la vida del rey Ezequías lo podemos encontrar entre el capítulo 18 y el capítulo 20? Entonces, por eso estoy retrocediendo 2 capítulos. Miren lo que dice así la palabra de Dios. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Cuando nosotros leemos en la Biblia la vida del rey Ezequías, se nos dice de manera directa quién fue su padre. Y hemos leído en el capítulo 18, versículo 1, que el nombre de su papá fue Acaz. Y entonces aquí viene un asunto, pastor o hermano o profe, como me quiera decir. Si usted nos está mencionando que el papá de Ezequías se llamó Acaz, ¿quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese personaje? Permítame decirles lo siguiente y quiero que presten atención a lo que les voy a mencionar. En el capítulo 16 del segundo libro de Reyes se nos habla de quién fue este personaje. Y lo voy a leer para que literalmente la palabra de Dios sea quien nos oriente. Capítulo 16, ¿lo tiene allí conmigo? Capítulo 16, desde el versículo 1. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice en el versículo 3, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego. Quiero que me escuchen con mucha atención. Hay algo que se menciona de Ezequías y es que se describe como un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hizo lo correcto. Es más, tanto fue así que en el capítulo 18, en los primeros versículos, al menos en los primeros 5 o 6 versículos, dice que no hubo uno como él ni antes ni después. Imagínense esa descripción, que en Colombia se dijera, este presidente no hubo como él ni antes ni después, para describir cuán destacado fue. Pero me llama la atención lo siguiente, y es que cuando uno estudia la historia de Israel, resulta que Israel tuvo muchos reyes, y no voy a entrar aquí a describir datos para no confundirles, pero en algún momento de la historia el reino de Israel se dividió en 2 reinos, y cada reino tuvo sus reyes. Los reyes de Israel del norte prácticamente eran reyes que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y me llama la atención que el papá de Ezequías
es descrito como un hombre perverso. Es descrito como un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Miren, tan malo fue este hombre, tan perverso fue este hombre, que incluso hasta sus propios hijos los hacía pasar por el fuego como un ritual pagano que se hacía en la antigüedad. ¿Usted se puede imaginar eso? Un padre ofreciendo a hijos, a familiares suyos, por rituales de esa naturaleza. Así que la Biblia describe a Acaz, diga conmigo, describe a Acaz como un hombre malo. En cambio, Ezequías es descrito como un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y aquí viene algo curioso. Usted se puede imaginar, quiero despertar la imaginación de usted un momento. ¿Usted se puede imaginar a Ezequías cuando era chico, cuando era pequeño, cuando era adolescente, creciendo en un contexto familiar donde su papá andaba en malas cosas? Creciendo en ese ambiente familiar. Un hombre que se dedicó, el papá de Ezequías, a imitar a los malos reyes que tuvo Israel. Pero ¿saben ustedes qué pasó? A pesar que Ezequías creció en ese contexto familiar, Ezequías dijo algo. Dijo, si yo aquí no tomo una decisión, yo voy a repetir la misma historia que se ha encargado de construir mi papá. Es decir, mi papá se encargó de sumergir a Israel en la idolatría, metiendo rituales paganos, metiendo rituales idolátricos. Si yo no hago algo, la historia se va a repetir. Y aquí viene una pregunta práctica que quiero compartirles a ustedes y es la siguiente. ¿Cómo creen ustedes que un hombre como Ezequías, que vivió en ese trasfondo familiar, fue capaz de cambiar la historia? Fue capaz de construir una historia diferente. ¿Cómo pudo hacer eso? Quiero que me escuche con atención. La razón por la cual Acaz se orientó por el mal camino fue porque decidió tener malos referentes a quien imitar. Usted lo puede buscar con mayor detenimiento, incluso cuando llegue a su casa. Capítulo 16, los primeros versículos, y usted va a leer literalmente que dice: Acaz se encargó de hacer lo que hacían los reyes de Israel. ¿Y qué era lo que hacían los reyes de Israel? Traer idolatría al pueblo. Pero ¿saben ustedes qué dice de Ezequías? Dice, Ezequías, en cambio, hizo lo recto ante los ojos de Dios porque anduvo conforme a David, su padre. Y aquí viene una lección práctica bien importante. ¿Saben ustedes por qué razón Ezequías pudo cambiar la historia de su casa? Porque decidió determinar un buen referente en su vida a quien imitar. Diga conmigo, buenos referentes, malos referentes. Acaz decidió imitar malos referentes. Ezequías decidió mirar a buenos referentes. Dijo, en mi historia familiar, en la historia de los reyes que ha tenido Judá, en la historia de los reyes de la nación de Israel, hubo un hombre llamado David, un hombre amado por Dios, un hombre en quien Dios se agradó. Yo decido tenerlo a él como referente y voy a imitar buenos modelos. Acá hay jóvenes, y aun si nosotros no somos jóvenes, el mensaje también se aplica a nosotros, porque tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos sobrinos, tenemos sobrinas. Y es más, si no tenemos familiares, tenemos una generación a la cual tenemos que enseñarles muchas cosas. Quiero decirles, estimados hermanos y estimadas hermanas,
cuán importante es aquellas personas que nosotros elegimos como referentes de vida. Miren, estamos viviendo en una era digital donde hoy en día incluso se habla del concepto de los influencers, de los influenciadores digitales. Y quiero hablarle a los jóvenes que están virtualmente, a todos los que están virtualmente, a los que estamos aquí para decirle, si nosotros queremos cambiar la historia de nuestra casa y ponerla en orden, tenemos que comenzar por elegir buenos referentes a quien imitar. ¿Usted cree que yo vengo de un contexto familiar donde las cosas marcharon color de rosa? Yo no soy cristiano de nacimiento. Yo no vengo de una familia cristiana. Yo vengo de una familia donde viví una niñez dura. Se lo he podido comentar a mi esposa hablando con mayor detalle. Y sé de lo que les estoy hablando. Pero quiero también enfatizar algo. El objetivo de esta predicación no es que ahora nosotros vamos a mirar, porque yo tuve un padre que vivió cosas duras y de la cual Dios, gracias a Dios, me llevó a un camino diferente. Mi papá vivió una realidad de estar sumergido en el alcohol y nuestro hogar se destruyó por eso. Pero quiero que usted me escuche bien lo que les voy a decir. El objetivo de esta predicación no es que ahora nosotros vamos a mirar a papá, a mamá, a tío, a tía, abuelo, abuela y los vamos a juzgar. Ese no es el objetivo porque nosotros no somos jueces. El objetivo es decir, si yo he crecido en un contexto donde de pronto se vivieron cosas duras, problemáticas duras, vicios, problemas duros de toda índole, ahora Dios me está diciendo a mí, que escucho la palabra de Dios, que me hace un llamado a cambiar la historia de mi familia. Porque si nosotros no hacemos un cambio, todo va a seguir marchando igual. Todo va a seguir marchando igual. Así que piense, ya para ir cerrando este primer punto, piense en lo siguiente. Cuando Ezequías creció en medio de la situación que él estaba viviendo, incluso antes de recibir este mensaje de la palabra de Dios, él ya estuvo trabajando en organizar su casa por la siguiente razón, porque él se encargó de seguir un camino diferente al mal camino que había seguido su padre. Así que número 1, organizar la casa no solamente tiene que ver con hacer aseo y limpiar los enseres de la casa. Organizar la casa tiene que ver con que tenemos un llamado a rectificar los modos de vida inadecuados con el que nosotros hemos crecido en nuestros contextos familiares. Quiero que levante su mano, por favor, y me haga saber si ha resultado entendible el primer punto. ¿Sí? Entonces, número 1, tenemos un llamado y es: construyamos una historia diferente. Cambiemos la historia de nuestra casa para bien. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Punto número 2. Organizar tu casa implica convertirte en un referente de orden a nivel social. Convertirte en un referente de orden a nivel social. Y voy a leer el capítulo 18 del mismo libro, el segundo libro de Reyes, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 4, para que me entiendan bien lo que voy a mencionar. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años
y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías, y tal como mencionamos en el primer punto, dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, tuvo un buen referente en su vida a quien imitar. Versículo 4. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas habían incurrido en algo, y es que esa serpiente de bronce la habían convertido en un ídolo y en un objeto de veneración. ¿Recuerdan ustedes lo que yo les dije? Que la palabra casa no solamente significa una propiedad privada, sino que esta ciudad es nuestra casa, este país es nuestra casa, el hábitat común que compartimos es nuestra casa. Así que présteme atención, porque aquí viene algo poderoso que quiero que entienda. Dado que Ezequías fue un hombre que trabajó para poner orden en su casa, en el ámbito familiar, ese trabajo lo habilitó, lo facultó para que Dios lo llevara a poner orden, la casa, en un nuevo nivel, en un nivel superior. ¿Y cuál es esa casa a la cual Dios lo llevó para que la pusiera en orden? La casa de Judá, es decir, el reinado de Judá. El reinado de Judá. Y aquí viene un punto muy importante que voy a ir desglosando en la mañana de hoy. Todos nosotros queremos ser hombres y mujeres que crezcamos socialmente, que crezcamos laboralmente, que seamos promovidos en los ámbitos donde nos desempeñamos. Pero acá hay una clave espiritual que nosotros debemos entender, porque así funciona lo que Dios ha creado. Y es que la manera en que nosotros podemos ser promovidos a ámbitos superiores depende al desempeño que tengamos en contextos inferiores. Es decir, Ezequías, por el hecho de poner en orden su casa en el ámbito familiar, eso lo facultó para que Dios dijera, este rey va a hacer algo que otros reyes no pudieron hacer en medio de mi pueblo. Este va a hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Voy a decirlo en estos términos, pero primero quiero seguir leyendo el pasaje. Por favor, quiero que sigan mirando el mismo capítulo 18 y vamos a leer versículos 5 hasta el 7. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá, dígalo usted, quiero escucharle. ¿Qué dice el texto bíblico? No hubo otro como él ni antes ni después, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos. Dice, Jehová estaba con él y donde quiera que él iba, Dios lo prosperaba. Escúcheme bien, porque aquí quiero ser justo en lo que voy a mencionar. Esa frase que aparece aquí, que dice que no hubo como él ni antes ni después, solamente de dos reyes se menciona en la Biblia. De dos reyes. El primero es del rey Ezequías, que lo hemos leído.
Y el segundo aparece en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, y es de el rey Josías. De esos dos reyes se dice esa frase, que no hubo como ellos antes ni después. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Ezequías fue el único rey que tuvo Judá que hizo cosas buenas? ¿Ustedes creen que antes de él pudieron existir reyes que hicieron cosas buenas? ¿Y después de él pudieron existir reyes que hicieron cosas buenas? Háganme con su cabeza así o así. No se preocupen que aquí no estamos evaluando ni nada. Es simplemente una opinión. ¿Ustedes creen que en la historia de Israel o Ezequías fue el único que hizo cosas buenas? No, ¿verdad? Existieron otros reyes que hicieron cosas buenas. Pero escúcheme bien. Hay una frase que se utiliza reiterativamente de varios reyes de Judá, y es que dice: tal rey hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero aún, es decir, a pesar de eso, no logró quitar los lugares altos donde adoraba Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque existieron otros reyes que hicieron cosas buenas, Ezequías fue un rey que se encargó de poner tal orden en la casa de Judá a tal punto que quitó durante su reinado, diga conmigo, quitó durante su reinado los lugares de idolatría que tenía el pueblo. Y esto nos enseña una verdad espiritual que debemos entender hoy. Y es que Ezequías dijo: si otros reyes pudieron trabajar en hacer cosas buenas durante su gestión, para yo poner orden en la casa de Judá, yo tengo que trabajar en organizar la vida espiritual del pueblo. Y yo quiero decirte, la razón por la cual tú y yo estamos aquí tiene que ver por el siguiente hecho. Y es porque la vida espiritual es un fundamento, es un pilar para que nosotros podamos poner orden en otras áreas de nuestra vida. Miren, ahorita estábamos hace un momento con el pastor en las casas siguientes, y mientras comíamos algo estábamos platicando, y mi esposa le decía: pastor, pero usted está como joven. Y ella decía: el servir a Dios rejuvenece. Y quiero retomar esa frase que hablábamos en medio del desayuno para decirles que es así. Porque miren, cuando uno no tiene valores espirituales, cuando uno no tiene valores morales, uno está tan expuesto a que la vida de uno se le vuelva un desorden, uno está tan expuesto a que la vida de uno se le vuelva un caos, que eso lo identificó Ezequías, pero a nivel social. Él dijo: tengo que trabajar para que el pueblo de Israel logre organizar su vida espiritual. Así que usted, estimado hermano que está aquí, perciba la vida cristiana de la siguiente manera. Usted está aquí porque nada más y nada menos estamos entendiendo que la espiritualidad es un pilar. Diga conmigo, es un pilar para yo organizar las demás áreas de mi vida. Y así como pasó con Ezequías, que por trabajar en su vida familiar y poner orden, y eso lo facultó para ser un rey, como otros no fueron, el hecho de que nosotros trabajemos por poner en orden en nuestra vida nos faculta para ser mejores empleados, para ser mejores empresarios, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores en los cargos que desempeñamos en nuestra ciudad, para ser mejores en los cargos que desempeñamos en la iglesia. Amén. Así que punto número dos, el organizar la casa nos promueve, diga conmigo, nos promueve
para que Dios nos lleve a niveles más altos, para trabajar en poner orden también en esos escenarios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios también por ese segundo punto. Y voy a terminar esta predicación. Y lo voy a hacer con detenimiento porque este tercer punto representa el cierre, el broche de oro, el cierre de esta predicación. Y nuevamente vamos a leer el capítulo 20 del segundo libro de Reyes. Y vamos a leer al menos los 3 versículos que leímos al principio. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor te dice así, ordena tu casa porque te vas a morir. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró hacia Dios: te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, y que he hecho las cosas que te agradan. Y no solamente eso hizo Ezequías, sino que lloró amargamente mientras oraba. Punto número 3. Organizar la casa implica superar. Superar. Y cuando hablo de superar, quiere decir que esto es un desafío, esto es una tarea. Las situaciones de caos que nos acontecen a nivel personal. Piense por un momento en lo que le voy a decir. Un hombre de quien se dice en la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Un hombre de quien se dice que no hubo como él ni antes ni después. Un hombre que aunque creció teniendo un referente de papá que hacía lo malo, él dijo: yo voy a cambiar la historia de mi casa. Un hombre que cuando Dios lo puso como rey, puso orden en la casa de Judá, y resulta que a ese mismo hombre, en determinado momento de su vida, le viene una enfermedad de muerte. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Usted se puede imaginar que por un momento se convierte al Señor? Usted dice: este año sí voy a buscar a Dios de verdad. Este año sí me voy a poner serio con Dios. Y de repente le empiezan a venir problemas en la vida. ¿A cuánto les ha pasado cosas así? Que cuando quieren ponerse en serio en cosas de Dios, le vienen problemas y obstáculos. Ahora imagínense esto, y por un momento quiero despertar mi imaginación. Ezequías pensando y diciendo: yo trabajé por vivir delante de Dios íntegramente. Vaya trabajo cambiar la historia de mi casa. Vaya trabajo hacer una reforma espiritual en la nación de Israel. Quitar la idolatría, los lugares altos. Y ahora me viene tremendo problema, que es una enfermedad de muerte. Y que me tocan la puerta de la casa y un profeta me dice: te vas a morir. Estimados, escúchenme bien. A nosotros los seres humanos hay algo que nos pasa y nos desconcierta. Y es que a veces cuando queremos poner orden en nuestra vida, no es de extrañar que situaciones de caos quieran venir para alterar ese orden. No es de extrañar que cuando usted se quiera proponer organizar sus finanzas, vengan situaciones que quieran desorganizar las finanzas. Que cuando usted quiere poner orden en las relaciones familiares, vengan problemas que quieran dañar las relaciones familiares. Que cuando usted quiera seguir al Señor, le vengan amigos, amigas, compañeros de trabajo, antiguas amistades a invitarle a cosas
que antes le invitaban. No es de extrañar, porque esto que yo les estoy diciendo no solamente nos pasa a nosotros en el presente. En la Biblia está registrado que a los hombres de Dios, cuando ellos se dedicaron a seguir el buen camino de Dios, le vinieron situaciones que quisieron desorganizar su vida. Y eso lo menciono por la siguiente razón, porque a uno como cristiano lo desconcierta. Pastor, a usted se le pueden acercar personas o se le acercan durante su ministerio. Pastor, no entiendo si yo en el año 2023 yo vine juicioso a la iglesia, yo traté de ser fiel en los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué? ¿Por qué comenzando el año 2024, por qué me están viniendo estos problemas? ¿Y saben ustedes por qué razón? Porque así como hay un Dios que nos llama al orden, hay unas fuerzas espirituales que están interesados en crear desorden y caos. ¿Y usted cree que esas fuerzas del mal están interesados en crear desorden en los que ya están en el desorden? El objetivo de ellos es crear desorden en aquellos que están trabajando por ordenar su vida y ordenar su casa. Pastor, si eso es así, ¿yo cómo me protejo? ¿Yo qué hago? Justo lo que usted está predicando lo estoy viviendo. Tanto que estoy trabajando por poner en orden, ¿qué hago? Estimados, el rey Ezequías, ante la situación de caos que le avecinó a su vida, que le llegó a su vida, le echó mano a una herramienta que es tan común para nosotros, porque la hemos escuchado tantas veces en predicaciones, pero él le echó mano de tal manera que aquí yo quiero resaltar lo siguiente. A mí me llama la atención que este hombre oró de tal manera que ni siquiera el profeta Isaías había salido del patio cuando Dios le dijo, devuélvete porque le voy a responder la oración. Yo quiero decirles algo. A mí me parece que uno de los logros más grandes que puede tener un ser humano es que sea capaz de orar de tal manera que Dios le responda a esa persona con prontitud. ¿Usted se puede imaginar eso? Que yo le diga, Señor, mañana tengo que pagar este compromiso económico y ni siquiera me deje salir a la puerta y ya me esté dando la solución a mi problema. O sea, a mí eso me parece uno de los logros espirituales más grandes. Pero aquí quiero darle la siguiente clave para terminar esta predicación. Y es lo siguiente. Hay un componente de la oración que nosotros creo que hemos perdido de vista muchas veces. ¿Qué significa orar? Y voy a utilizar una palabra en el idioma bíblico para hablarles un poco sobre la oración y que entiendan lo que les voy a decir. La palabra oración en el idioma hebreo es la palabra tefilá. Esa palabrita viene de una raíz, que esa raíz incluso se utiliza en ese pasaje bíblico cuando dice que Ezequías oró, es una raíz que es la palabra palel. ¿Saben ustedes qué significa la palabra palel en hebreo? Esa palabra significa autoexaminarse. O sea, en el idioma hebreo la palabra orar significa autoevaluarse. ¿Saben ustedes que hemos pensado muchas veces de la oración? Que orar es que yo me arrodillo y yo le presento a Dios la lista de mercado. Dios, tengo que pagar el arriendo, Dios, mira la enfermedad, Dios, mira esto. Yo les hago una pregunta, ¿usted no cree que Dios sabe eso? Dios lo sabe. Pero ¿saben ustedes por qué razón en el término bíblico la palabra orar significa examinarse uno mismo? Aquí viene la clave. Si usted presta atención a lo que le voy a decir, se lleva una gran perla en la mañana de hoy. ¿Saben por qué razón orar significa autoexaminarse? Porque Dios no puede hacer algo fuera del hombre si primero el hombre no le permite hacer ese trabajo dentro de él. Escúcheme bien. Dios no puede traer orden en las circunstancias exteriores
si tú no permites que Dios ponga orden en tu mundo interior. ¿Y cuál es nuestro mundo interior? Cómo pensamos de la vida, los pensamientos que tenemos, esas cosas que forman parte de nuestro interior. Es nuestra realidad o el mundo interior que tenemos. Y otra vez lo voy a decir. Dios no puede hacer algo fuera del hombre si primero no hace ese trabajo dentro del hombre. Entonces, en ese orden de ideas, ¿queremos tener orden? Primero debemos tener orden en nuestro mundo interior. Primero debemos tener orden en nuestra manera de pensar. Primero debemos tener orden en las emociones. Miren, porque cuando uno atraviesa problemas, las emociones se convulsionan, se alteran, se vuelven como una marea. Entonces tenemos que tener orden. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso no es cierto que cuando uno tiene claridad para pensar, uno dice, yo no sé, pero ahí estaba la solución y yo no la había visto? Yo no la había visto. ¿Saben por qué no la habíamos visto? Porque teníamos una marea de pensamientos tan convulsionadas, de emociones tan convulsionadas, que no nos dejaba ver lo que Dios nos estaba colocando al frente. Así que, estimado, quiero invitarle a que se coloque de pie por un momento. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. No te extrañes que en tus intentos de organizar tu vida, de organizar tu casa, de organizar lo que Dios te ha dado, fuerzas del mal se levanten para quererte hacer retroceder. Porque a ti no es el único que te ha pasado esto. Y yo lo voy a decir con toda sinceridad, que es que está mi esposa también. ¿Usted no cree que yo no he atravesado por problemas familiares, por problemas económicos con mi esposa también? Yo me paro aquí, yo no me puedo parar como un ser angelical que no paso por ningún problema. De esto que estoy hablando también me llega a mí. Pero lo hablo en el sentido de que no nos extrañemos. Yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Pero hoy Dios te dice, te estoy hablando para que conozcas cómo funciona el mundo espiritual. Y es que hay una realidad, hay una batalla espiritual. Pero no es para que tengamos miedo, sino para que en la medida que conozcamos las armas de Dios, en la medida que conozcamos la palabra de Dios, podamos hacer lo mismo que estos hombres en el pasado hicieron, como Ezequías. Ezequías oró a Dios. Ezequías oró a Dios. Ezequías no se sumergió en un lamento. Cuando escuchó la noticia de que se iba a morir, no se puso a gritar y a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si yo he hecho lo bueno, si yo he hecho las cosas que le agradan a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Él entendió que podía acudir al Dios de orden y que ese Dios de orden era capaz de transformar las situaciones de caos en situaciones de orden. Así que levanta tus manos y presenta tu vida, presenta tu casa,